Me llamo Isabel Zendal y quiero que conozcas mi historia. Es posible que últimamente escuches mucho hablar de mí, ya que en Madrid le han puesto mi nombre a un hospital. Me llamo Isabel Zendal, nací en Galicia en 1771 y quiero que conozcas mi historia. Siendo apenas una niña, mi madre falleció de viruela, una de las enfermedades más letales en la historia de la humanidad, que se había llevado consigo la vida de cientos de millones de personas en el mundo entero. Fui rectora del Orfanato de la Caridad de La Coruña. Allí les daba a los niños huérfanos y a mi propio hijo el calor de una madre y un porvenir. Algunas de aquellas criaturas cambiarían el curso de la historia, pero eso ellos aún no lo sabían. Y yo tampoco. A finales del siglo XVIII, el médico inglés Edward Jenner observó que las campesinas que ordeñaban las vacas no padecían la viruela. Llegó a la conclusión de que inocular el fluido de la viruela de las vacas en las personas era un método eficaz de prevención contra la enfermedad. De las vacas nacía así la primera vacuna de la historia. De ahí su nombre. Francisco Javier Balmis, el médico personal de Carlos IV, convenció al rey para que sufragara una expedición sanitaria internacional que llevara la vacuna de la viruela a los territorios de ultramar. El rey de España puso todos los recursos necesarios a disposición de la expedición con el objetivo de vacunar al mayor número de personas posibles. Pero, ¿cómo transportaríamos la vacuna para que llegara en condiciones? La travesía iba a ser larga. Balmis tuvo una idea. Los 22 niños huérfanos harían de portadores vivos de la vacuna. Se les inocularía a 2 de ellos la viruela y con el fluido de sus pústulas a otros 2, y así sucesivamente haciendo de correa de transmisión. El 30 de noviembre de 1803, la corbeta María Pita partía del puerto de La Coruña. A bordo, algunas de las personas que cambiaríamos el curso de la historia, entre ellas el médico alicantino Francisco Javier Balmis, el médico catalán José Salvany y yo, Isabel Zendal. Así comenzaba la real expedición filantrópica de la vacuna, el épico viaje que supuso un hito en la historia de la medicina. Embarcándome en aquella expedición me estaba convirtiendo en la primera enfermera en misión internacional de la historia. Yo me encargaría de que a los niños no les faltara el cariño, el apoyo, el amor y los cuidados necesarios para la proeza que supuso aquel viaje. Entre esas valientes criaturas se encontraba también mi hijo. Nunca volveríamos a España, pero eso tampoco lo sabíamos. Tras pasar por Canarias y Puerto Rico, la expedición se dividió en 2 para poder propagar la vacuna con mayor rapidez. El doctor Balmis y yo nos dirigimos de Caracas a Cuba y más tarde a México. Más adelante él zarparía de Acapulco en dirección a las Islas Filipinas. Allí, con ayuda de la Iglesia, vacunaría a las poblaciones indígenas de las islas. Continuó su viaje hasta la colonia portuguesa de Macao, adentrándose en territorio chino hasta la provincia de Cantón. De vuelta a España, era tal el prestigio internacional de la misión que las autoridades británicas permitieron a Balmis vacunar a la población de la isla de Santa Elena. Al llegar a España, Balmis fue recibido con honores, como una de las personas que había contribuido a salvar la vida de millones de personas, y con el tiempo, la de la humanidad entera. Pero Salvany no tendría tanta fortuna. El médico catalán nunca volvió. Tras separarse de Balmis, se adentró en los territorios de Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Chile. Tras 7 años y 18.000 kilómetros de épica misión, débil, exhausto y gravemente enfermo de malaria, difteria y tuberculosis, José Salvany moría en Cochabamba, Bolivia, a la temprana edad de 33 años, habiendo dado su vida hasta las últimas consecuencias por salvarla de los demás. Yo permanecí en México ejerciendo de enfermera hasta mi muerte. Allí valoraron tanto mi entrega a la causa sanitaria que desde 1974 el Gobierno de México concede el Premio Nacional de Enfermería Isabel Zendala Gómez en mi honor. En 1980 la OMS declaraba oficialmente erradicada la viruela, una de las enfermedades más letales en la historia de la humanidad, que se había llevado consigo la vida de millones de personas. Este hecho sin precedentes en la historia de la humanidad no hubiera sido posible sin los héroes que entregaron su vida por la causa más noble que pueda existir: salvar la vida de los demás.